Bueno, hoy día última clase, me imagino que ya están contentos por eso. Eh, y después viene sí un periodo de pruebas que son bien seguidos, así que espero que les vaya bien. Ya les mandé los textos, que los mandé ayer, pensé que los había mandado antes, pero los mandé ayer, y ya los tienen, así que vamos a hacer una mezcla en las PEP entre prueba de desarrollo, quizá un poco alternativa. El control va a ser súper rápido y son en las fechas que acordamos, ¿cierto? Y les voy a subir esta diapositiva que están viendo ahora, también hoy día, mañana más tardar. De ahí, acuérdense que en las primeras páginas, que siempre les muestro, está el calendario, ¿cierto? Y ahí tienen con las evaluaciones, los porcentajes y todo eso. Terminemos el tema de evaluación del desempeño. Y el tema de gestión del desempeño, solamente como una idea de cierre, nos introdujo un poco en algunos elementos que son partes, por así decirlo, de la conducta humana. O sea, decir, cuando enfrentamos temores, con la evaluación, ansiedad, vimos que existía también cierta reticencia a expresar las opiniones respecto al desempeño de manera abierta y frontal, etc. Fíjense que el tema de las compensaciones tampoco está exento de este componente que podríamos llamarlo de alguna manera el componente personal, ¿cierto? Que es con el cual cada uno contribuye a la organización. ¿Por qué digo que no está exento? Lo que buscan las compensaciones, en el fondo, o los sueldos, las políticas de remuneraciones que tienen tanto en el sector privado o público, es que incrementen o contribuyan a que exista una mayor productividad dentro de los trabajadores. Y así como buscamos y deseamos que exista esta mayor productividad, también que no genere problemas, ¿cierto?, al interior de la organización, porque evidentemente una política de compensaciones mal definida o injustamente definida a juicio de las personas que allí trabajan, puede generar el efecto contrario, o sea, podría generar que tengamos gente que al final generamos un desincentivo en su productividad y que puede que hasta se moleste, ¿cierto? En general, si ustedes tienen contacto con personas del mundo laboral, van a poder advertir que esta es una de las cosas más sentidas que existen en los trabajos, que es el tema de los sueldos, ¿cierto? De que son bajos o de que es bajo en comparación a otros, etc. Entonces, el tema de la remuneración nos puede introducir también en un problema, y eso también hay que tenerlo presente. A modo de anécdota, les puedo contar que en un servicio público que trabajé un par de años atrás, tuve una conversación con la persona que era mi jefe. En ese tiempo yo era jefe de finanzas de un área y mi jefe era el jefe de la división de administración y finanzas. Entonces él me dice que está planeando un aumento salarial grande a un grupo no menor de personas dentro de la organización. Y yo le dije que, mira, que en principio me parecía bien, o sea, depende cómo se definía, cuáles eran los parámetros técnicos, etcétera, pero no me parecía una mala idea. ¿Qué me llamó la atención? Que él cuando me lo planteó, lo veía como algo que iba a ser súper bien recibido por las personas. Y si yo les comento que vamos, por ejemplo, trabajamos nosotros en una empresa, o en este curso, ¿cierto? Este curso que es de 35 personas, somos una empresa productiva y se me ocurre a mí, que supongamos ser gerente, digo, les vamos a subir el sueldo a 25 personas. Entonces uno puede decir, bueno, va a haber un grado grande de conformidad con esa medida, ¿cierto? Porque está mejorando la remuneración de un grupo muy importante de personas. Entonces lo que uno debe esperar es que la gente lo reciba súper bien, súper contenta, y eso finalmente nos permita traducir ese contento, esa conformidad en mejores resultados para la organización. Siempre le hago hincapié en esto porque a veces uno se puede perder cuando va escuchando el tema de gestión de personas, y yo trato de hacer como una historia en general con la materia, de que esto es para que nosotros podamos tener en área pública una mejor productividad y brindar mayores servicios a la ciudadanía y satisfacer las demandas por servicios que tienen las personas con una mayor calidad, respondiendo en mejor medida a sus expectativas. Y en el mundo privado podríamos sintetizarlo en la
en el aumento de la rentabilidad de la firma. Por lo tanto, nunca olvidar que eso es lo que hay detrás de esto, ¿cierto? Más allá que, como yo le contaba, esto nos podría conducir a efectos descontentos. Entonces, ¿cuál fue mi punto de vista en el caso que yo le contaba? Dije, mira, si esto no está bien definido, por más que sea un aumento de sueldo importante, uno podría decir que hasta significativo en las liquidaciones de cada una de las personas, puede generar malestar. O sea, la probabilidad de que esto, le dije yo, sea una medida bien recibida no es tan alta como uno intuitivamente podría pensar. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes si yo les dijera que en este curso, que creo que hoy día somos poquitos, somos 15 ustedes, uno yo, decidimos subirle el sueldo a 10, ¿cierto? ¿Por qué eso podría generar malestar? ¿Qué creen ustedes? A ver si alguien se atreve, última clase, a participar. Porque se puede como malinterpretar de la gente que no va a tener como el aumento en el sueldo, que es porque le están dando un premio a otros y ellos no, y que no están valorando su trabajo, y esas personas pueden sentir que su trabajo es más importante o entrega más a la organización que a aquellos a quienes sí se les está dando el aumento. Entonces puede generar conflicto entre ellos mismos porque tú obtienes el aumento pero yo no, y yo hago mejor pega que tú, o lo mío es más importante, o Es súper interesante lo que dijiste, Constanza. Me gustó, tiene harto elemento entretenido. ¿Alguien más quiere opinar o no? Yo, profe, puedo decir que, bueno, continuando con lo que dice Constanza, jerarquiza innecesariamente y puede fragmentar el grupo, diría yo. Claro, entonces, claro, eso está Pero presente. sobre todo la jerarquización, Sí, mira, que vamos a ver. incluso de una forma no formal, por decirlo así. Ya. Sí, lo que dicen ustedes, los dos, Oscar y Constanza, tiene harta relación con las láminas que vienen después, porque precisamente vamos a entrar en esos conceptos. Hay una frase que dijo Constanza que pareciera que fuera como hasta sacada de los libros, cuando dice, yo comparo lo que yo aporto en relación a lo que aporta el otro. Lo dijo de otra manera, pero fue muy cercano a eso como lo dijo. Bueno, eso pasa. O sea, nosotros creemos que nuestra remuneración está en función de lo que contribuimos, ¿cierto? Ese es el análisis básico que hacemos las personas. Así como creemos que las notas también son fruto de nuestro esfuerzo, en el trabajo creemos que nuestro aporte tiene que estar relacionado con la retribución. Y eso tiene un problema, pero gigantesco, que es que lo que yo percibo como mi aporte no necesariamente es lo que percibe el resto. Ese es un gran problema. Porque yo puedo sentir que soy súper bueno en la pega y soy la estrella de la empresa. Pero a lo mejor mis compañeros no piensan que soy la estrella. O a lo mejor creen que otro es la estrella. Entonces, ahí ya se empieza a generar un problema. ¿Cierto? O sea, en esta medida que parece que fuera tan buena y que la gente, uno va a salir de la oficina y lo va a empezar a aplaudir cuando salga de la oficina, parece ser que tiene algunos problemas. Uno, que lo mencionaron los dos, queda gente al margen. No es para todos. Por lo tanto, al quedar gente al margen, hay gente que va a quedar molesta. Y va a quedar probablemente muy molesta, porque fue para casi todos, menos para ellos. Es distinto cuando el premio es para uno, y dentro de 100, por decirlo. Los 99 dicen, ya, bueno, lo entienden. Pero si le toca a 90 y no a 10, probablemente la sensación de esas personas de injusticia sea bastante grande en relación a cuando el número es menor. Por lo tanto, ahí vamos a tener un problema. Y segundo, el segundo problema deriva de saber cuánto aumentó cada uno y por qué. Porque como bien dijo Constanza y Oscar, hay una percepción que yo tengo de lo que vale mi trabajo. Entonces, a mí no me parece que a mí me aumenten el sueldo lo mismo que a Oscar. 5, porque yo siento que yo hago 10. Y a lo mejor Oscar siente que él hace 15, pero en definitiva, que sea lo mismo también genera un problema. ¿Por qué? Porque la percepción que nosotros tenemos de ese aporte es extremadamente subjetiva. Entonces, eso hace que cuando vienen mejoras conjuntas o cuando las personas analizan su situación remuneracional, siempre hay disconformidad. Si ustedes tienen contacto con personas del mundo laboral, yo creo que muy pocas veces ustedes se toman a alguien que diga, no, a mí la empresa me paga un sueldo súper justo. Eso como que uno no lo escucha muy seguido, lo que uno más escucha es como crítica,
Las típicas frases como no existen incentivos para hacerlo bien, nos pagan los mismos a todos, se nivela para abajo, ¿para qué hacerlo bien si al final van a pagar lo mismo? Ese tipo de frases, bueno, originan un poco de esta fuente. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, cierto, de lo que estamos hablando? El mensaje final es que las remuneraciones, en toda la teoría y en todos los libros, y esto es así, sirven para modelar el comportamiento de las personas en las organizaciones. O sea, la remuneración efectivamente tiene una incidencia importante dentro de la gestión que tiene cada trabajador. Porque si yo tengo una remuneración de determinada composición, por ejemplo, con premios por logro, etc., lo más probable es que la persona responda a esos estímulos y efectivamente se comporte de la manera que se espera, ¿cierto? O sea, tratando de conseguir los bonos, los premios por producción, etc. Pero también tiene esta otra cara de que puede ser una fuente de insatisfacción laboral. Y como esto está arraigado en lo subjetivo, es altamente probable que si nosotros que administramos estos sistemas no lo hacemos bien, se vaya generando inconformidad en las personas. Entonces, ¿qué esperan las personas en general de las políticas de remuneración de las compañías? Bueno, esperan que sean justas. Saben que la palabra justicia ya dijimos que está asociada a una percepción, por lo tanto, esa justicia va a ser tan distinta como cuántas personas nosotros le preguntemos. Pero sí podemos hacer algunas cosas que pueden ayudar. Necesitamos que sea estándar, ¿cierto? Que en general las personas entiendan que a labores similares la empresa es capaz de remunerar de manera igual, ¿cierto? Que las reglas del juego sean claras, que las personas conozcan las oportunidades que ofrece la organización en términos de movilidad horizontal, de movilidad vertical, de ascenso, de promociones, que hayan distintos elementos también que premien el desempeño, que no necesariamente todos tienen que ser monetarios, se pueden hacer cursos de capacitación, se puede reconocer a la persona públicamente, etc. O sea, hay que abordarlo de hartas maneras. Y parte del desafío, por llamarlo de alguna manera, de esta última clase, es ver qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué nos va a decir la teoría? Y fíjense que lo primero que uno tiene es que tiene que distinguir que existe la compensación, que no es otra cosa que lo que recibe el funcionario, se me salió el funcionario público que lleva adentro, que recibe la persona a cambio de la prestación de sus servicios, ¿cierto? La persona va a trabajar y recibe un pago, ¿cierto? Un monetario, que compensa esa renuncia que hace la persona a su tiempo personal, a su vida, para estar en una organización y tratar de contribuir. La teoría como clásica, por ejemplo, nos decía que, por ejemplo, Maslow nos dice que después de cubiertas las necesidades económicas, viene un tema de realización personal. Bueno, la compensación tiene hay distintas maneras. Existe la compensación económica directa, que es cuando nosotros pagamos, ¿cierto?, el sueldo de una persona. Existe la indirecta, o sea, hay beneficios económicos que yo recibo por estar en una organización, pero que no están en mi liquidación de sueldo. Típico caso es como el bienestar, ¿cierto? El estar en un servicio de bienestar, la compañía me da un seguro de salud, existen ciertos premios si yo logro determinadas cosas, por ejemplo, en el sector público, sea un bono por nacimiento por hijo, en general en los bienestares, hay días también cuando la persona es papá, etcétera, ¿cierto? Hay varias compensaciones económicas que son indirectas. Algunas propias del Estado. Fíjense que en el sector privado, no sé si lo saben, pero bueno, cuando tú tienes una licencia de 3 días médica, te la descuentan. La descuentan del sueldo. Y tiene una progresión en días. Por ejemplo, si la licencia es sobre 10 días, creo que ya ahí no te afecta descuento. Pero te descuentan días. Y aparte, tú tienes que ir a cobrar los días. ¿Cierto? No solo me lo descontaron, sino que tengo que yo ir a hacer un trámite, que ya es un problema, y tengo que ir a cobrar mi licencia médica. Bueno, en el sector público, tu licencia médica siempre se va a pagar 100%, independientemente del número de días que tenga la licencia. Y es un beneficio, lo estoy poniendo como ejemplo, económico indirecto, ¿cierto? No está en mi liquidación de sueldo, pero termina siendo algo atractivo.
¿cierto? Tener una licencia médica que es cubierta en un 100%. Y se van a poner a tocar jazz acá, porque acabo de escuchar la trompeta, así que ahí traten de focalizarse en lo que les estoy contando. También existe la compensación no económica. Y, bueno, como la palabra lo dice, ahora no estamos hablando de algo necesariamente material, monetario, pero sí existe, por ejemplo, el grato ambiente laboral. Fíjense que cuando nosotros revisamos lo que era gestión del desempeño, descubrimos que una de las fuentes de por qué las personas se cambian de trabajo es para arrancar del jefe, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso estaba en los datos? Y muchas veces las personas a veces no quieren arrancar del jefe, pero sí quieren arrancar de los compañeros de trabajo que le hacen la vida imposible, que le caen mal, que lo segregan, que lo apartan, etc. Entonces, trabajar en un buen ambiente laboral también es una compensación no económica importante. Por ejemplo, yo comparo en lo personal mi trabajo con el anterior y, por ejemplo, que es muy motivante para mí, tengo un horario. Y para mí tener un horario es importante porque antes no lo tenía, como que tenía que estar disponible como siempre. Y ahora que cumplo un horario de lunes a viernes, entro a las 8:30, 9, salgo a las 6, lo encuentro, pero increíble, porque antes no lo tenía. Y eso no es económico, pero yo lo encuentro súper importante porque me permite esquematizar mi día. Por ejemplo, me permite hacer clases, me permite hacer cosas que antes no podía hacer. Y esas son compensaciones no económicas. Yo diría que una de las principales es precisamente el clima laboral. Las personas deseamos trabajar en climas laborales agradables, por lo tanto, las organizaciones tienen que hacer esfuerzos para que, el ambiente laboral en el cual se desempeñan las personas sea grato. Porque cuando no es grato, podemos provocar que las personas hasta incluso abandonen la organización. Bueno, había mencionado algo de la teoría de Maslow, de la necesidad económica, y que después venían cosas que no son necesariamente económicas, como que la autorrealización, otro tipo de necesidad. En general, yo creo que hoy día, esto es una opinión, estamos en una sociedad tan materialista que lo económico siempre pesa, siempre es importante. ¿Por qué? Porque lo que yo recibo económicamente como salario me permite tener ciertos símbolos de estatus. Por ejemplo, cuando uno ve la polera que tiene la marca, de las distintas marcas que hay, bueno, eso te hace pertenecer de cierta manera a un determinado estatus social. Si esa marca, por ejemplo, es una marca súper cara, las personas la miran y tienen como cierta inclinación a valorar esas cosas. El auto, dónde vive, la casa que tiene. Entonces, en una sociedad tan materialista como la que estamos, efectivamente, siempre el salario ayuda incluso a esos estándares superiores de pertenencia, de estatus, ayuda a contribuir a que las personas los tengan, a las que los valoran. No todas las personas valoran esas cosas, pero las que las valoran, que yo creo que una mayoría, no lo sé, pero me imagino yo que una gran mayoría, lo van a siempre dar privilegio a un buen salario, quizás por sobre otras cosas. Bueno, y acá en línea con eso, una encuesta realizada por la Sociedad por la Administración de Recursos Humanos concluyó que el principal instrumento de motivación para las personas es el sueldo. Y acá entramos a lo interesante. Cuando ustedes trabajen, van a escuchar la palabra la equidad interna y la equidad externa, ¿cierto? Es como típica frase es como típico concepto de las áreas de gestión de personas. Pero ya dijimos, gracias a ustedes, que la equidad es una percepción, ¿cierto? Entonces, la equidad es la percepción que yo tengo del aporte que hago y de lo que recibo. Y como la equidad, en el fondo, tiene implícito cierto concepto de justicia, tengo que medirme con alguien más, porque yo puedo decir, oye, aporto harto y recibo tanto. Pero tengo que tomar algún punto de comparación, pues si no, ¿cómo sé que es justo o no? Y entonces yo voy a ser capaz de tomar alguna persona, en lo que va a ocurrir en la práctica, dentro de la organización, que yo crea que es comparable a mí. Para bien o para mal. Yo puedo compararme con el mejor o puedo compararme con el más malo. La persona elige con quién se quiere comparar de manera libre. Y eso va a construir finalmente su percepción de si su salario es justo o no.
¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un concepto que se llama equidad externa, ¿cierto? La equidad externa tiene que ver con cuando yo comparo un nivel salarial, un sueldo, con alguien que realiza una función afín, comparable, similar, en una organización también afín, comparable, similar. Es decir, supongamos un ejemplo súper básico, yo soy operario de una máquina en Coca-Cola y me comparo con el mismo operario de la misma máquina en Pepsi. ¿Ya? Empresas afines hacen lo mismo, similares, el mismo cargo, etc. Entonces uno ahí debería encontrar que el sueldo debería ser más o menos similar. Eso es lo que nosotros llamamos equidad externa. Y la más complicada es esta, la equidad interna, porque ahí yo tomo a alguien, la persona va a tomar a alguien dentro de la organización. Que las organizaciones también, por su parte, hacen esfuerzos para que exista equidad interna. ¿Ya? Las organizaciones buscan la equidad interna. En ese camino de búsqueda, la organización también enfrenta otras situaciones que podrían ser incluso tildadas de paradojales. Por ejemplo, la organización va a buscar equidad interna, pero también va a buscar premiar a las mejores personas, las personas que mejor lo hacen. En general, las organizaciones destinan recursos financieros, para premiar pecuniariamente a aquellas personas que bajo los sistemas de valoración que ellos tienen, sienten que lo hacen mejor. Y eso también afecta a la equidad interna, porque no necesariamente las personas van a percibir que esa es la persona que merece ese aumento, y si la persona recibe un aumento salarial, también pasa a ser menos comparable con el resto. Porque si yo, por ejemplo, le subimos el sueldo a una secretaria A versus una secretaria B, la equidad interna se rompe, ¿cierto? Porque esa secretaria pasa a ganar una remuneración mayor que el promedio de la secretaria. Entonces, ahí hay algo que es difícil de equilibrar en la equidad interna. La organización va a perseguir, premiar personas, pero probablemente en esos premios rompa el sistema de equidad interna que tenga. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Porque cuando se nos rompe la equidad interna, en general empieza a existir el descontento en las personas. Bueno, la equidad entre los empleados tiene que ver con yo compararme ya no con una persona arbitraria dentro de la organización, sino con funciones que uno podría pensar que son similares, ¿cierto? Yo me comparo, yo secretaria con otras secretarias, yo profesional de un área con otros profesionales del área. Y finalmente existe la equidad de equipo, ¿cierto? Que es la equidad de si los sueldos de un equipo de trabajo son justos en comparación con los sueldos de otro equipo de trabajo. ¿Qué es lo importante de la equidad? La inequidad nos conduce en general a descontento. Y lo segundo es que la organización tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacerlo, y las organizaciones así lo hacen, por tener sistemas de compensaciones que sean coherentes. Y acá viene lo más difícil, y ojalá que esa coherencia también se determine que sea simple y fácil de entender por los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir disminuir el nivel de descontento que esto pudiera generar por su sola implantación. Las organizaciones tienen políticas también para compensar a sus trabajadores. Las grandes compañías en general pagan más que las compañías más pequeñas, esto suena como bien evidente. Y eso redunda en que estas grandes compañías que pagan remuneraciones más altas sean catalogadas como líderes en sueldo. Y naturalmente, cuando tú estás en esa categoría, lo que puedes hacer es obtener el mejor capital humano disponible, ¿cierto? Tú puedes competir por las personas que tienen mayores capacidades, por las que tienen mayores habilidades, por las que están mayormente calificadas, por las que tienen la profesión que te gusta, los posgrados que tú buscas, etc. O sea, hay una relación entre el sueldo que yo pago y lo que soy capaz de obtener del mercado laboral. Otra política es pagar la tasa de mercado, que es básicamente pagar el promedio, ¿cierto? Después vamos a ver cómo uno estudia el promedio de una remuneración. Y lo otro que podría hacer uno es ser un seguidor de sueldo. Y está dicho como seguidor, pero en el fondo son aquellas empresas que pagan bajo el mercado, ¿cierto? Aquellos que pagan menos que el mercado. Y en general lo que nos dice la disciplina es que aquellas organizaciones que tienen sueldos bajo el promedio tienen mayores rotación de personal, tienen mayores costos por inducción, etc. Entonces, a veces esta decisión de pagar menos que el mercado, que en un principio nos parece que fuera conveniente porque permite ahorrar el desembolso del flujo financiero de la organización, finalmente puede terminar que nos conduzca a otros costos.
y esos costos pueden incluso superar lo que nos estamos ahorrando por concepto de remuneración. Pero fíjense que hay casos interesantes de organizaciones que deliberadamente pagan menos. Por ejemplo, hay un restaurante, que no me acuerdo, en Estados Unidos, que la chef es muy conocida, no me acuerdo el nombre de ella, el restaurante se llama Chef Panis. Y Chef Panis paga menos. Y paga menos deliberadamente. Y la gente se pelea por trabajar ahí. ¿Por qué? Porque significa poder aprender de una de las mejores chefs o de uno de los chefs más exitosos que existen en Estados Unidos. Entonces, y en general, todos los chefs que han pasado por Chef Panis después terminan siendo como chefs reconocidos. Varios han ganado como el premio que se entrega a los chefs en Estados Unidos y han trabajado en ese restaurante. Entonces, esa valoración que tienen las personas por estar ahí influye también en que Chef Panis diga, bueno, yo pago menos porque acá, en el fondo, la persona que venga también obtiene un beneficio. ¿Ya? Yo me acuerdo también que una vez vi los sueldos acá en Chile de una empresa que es conocida, de auditoría, que es Deloitte, y también Deloitte tenía sueldos muy bajos respecto al mercado, y me llamó la atención. Y claro, porque muchas veces las personas que van a trabajar a Deloitte hacen como una especie de trainee, o sea, adquieren conocimientos que le van a ser relevantes para su desenvolvimiento laboral futuro. Entonces, no solo ¿cuál es el mensaje? Que no solo aquellas compañías que tienen pocos recursos pagan menos, sino que algunas que incluso pudiendo pagar más, dadas estas características especiales o estos atributos tan atractivos que tienen, también terminan determinando remuneraciones menores. Catalina. Que relacionado a lo mismo que estaba ejemplificando, no sé si ha visto la película El Diablo Viste a la Moda. No, no. Ahí, bueno, como principalmente la idea es como una revista de modas donde está como la directora y trabajar con ella, así como muy pocas personas han logrado estar como más de un año con ella. Pero la experiencia de haber llegado como a ese cargo, como del asistente de la persona, es como que te da la apertura para poder trabajar en donde tú quieres. Pero el sueldo es muy pésimo, te tratan muy mal, pero el prestigio de haber estado ahí es muy bueno, a pesar de que haya sido como meses. Sí, eso pasa bastante. Bueno, hay un libro, si alguien lee. De hecho, literalmente al final de esa película un personaje dice trabajar un año ahí es como 5 años en cualquier otra empresa. Sí, sí. Claro, hay lados donde tú aprendí un montón. Por ejemplo, mira, en mi primera pega, yo atendía toda la intendencia de gobernaciones, en general en materia de gestión de personas. Y claro, era una pega súper simple, o sea, no tan estratégica, por así decirlo de alguna manera, pero aprendí un montón porque me llegaban tantas preguntas distintas que como que me hizo especializarme, me obligó a leer mucho, a saber más. Entonces, claro, hay trabajos que a veces no están bien remunerados, pero sí te permiten alcanzar un mejor desempeño en el futuro. ¿Ya? Entonces, eso también es importante cuando uno diseña entre comillas, su carrera profesional. También tiene que ir pensando a veces si retroceder un paso te permite avanzar 2 más en el futuro. Por ejemplo, les cuento mi caso, última clase, uno va a dar libertades. Yo trabajaba, mi primer trabajo fue en el Ministerio del Interior, y después yo trabajé en la Dirección de Crédito Prendario, que es una organización pequeña, pero me sirvió un montón porque primero, bueno, veía más cosas, era jefe del departamento administrativo, tenía como, no sé, 25 personas a cargo, acá tenía como 2 o 3, pero me permitió ver la realidad primero de una institución pequeña, segundo, me tocó implementar un montón de sistemas, porque no tenían sistemas, y donde yo trabajaba, habían sistemas de todo. Entonces, conocer esa realidad igual te enriquece. Y después, claro, yo siento que por lo menos en mi carrera me ayudó un montón para poder tener la experiencia de hacer distintos tipos de cosas. O sea, me tocó más, yo siempre digo, operé con máquinas y también operé a mano. O sea, también tuve el cuchillo en la mano, también hice eso. Entonces, eso es importante, y a veces eso en las carreras profesionales es relevante, ¿cierto? Porque te permite enriquecer no solo tu currículum, sino también más que los conocimientos, las habilidades que tú eres capaz de desarrollar. Por ejemplo, ahí también el sindicato era fuerte, a diferencia que en el interior, que prácticamente no existía. Entonces también eso te enseñó otras cosas. Y por ejemplo, donde trabajo ahora, el sindicato también es más fuerte, pero ya vengo con la experiencia hartado con uno fuerte. Entonces eso te va dando un plus. ¿Dónde estaría el Estado en estos sistemas de remuneraciones? Fíjense que
respecto a los sueldos en el Estado, que siempre son materia de discusión, la gente dice que ganan mucho, otros dicen que ganan poco, los operadores políticos, que hay la grasa, bueno, hay como harta opinión respecto a la remuneración del sector público. Bueno, esto es un estudio que está publicado en Estudios Públicos, que lo hizo el ahora ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ahí está la fuente si alguien lo quiere consultar. Y estos son más o menos los sueldos que hay en el Estado, ¿cierto? Que podrían ser sueldos altos o medianos, según como uno lo quiera calificar. Bueno, estos sueldos de autoridades los voy a comentar rápidamente, ¿cierto? Claro, que tienen un promedio de 4 millones. Claro, acá en general tenemos desde ministros que están en este percentil 90, diría que el sueldo de un subsecretario, el sueldo de un ministro es como 9 millones de pesos. Gobernadores, hay jefes de servicio, hay distintas cosas. En los directivos, fíjense que tenemos un promedio de 3.800.000 pesos y también del percentil 90 hacia adelante sube a los 6 millones. Ustedes saben la diferencia entre la media y la mediana, ¿cierto? ¿Se acuerdan sus ramos de estadística? ¿Cierto? La mediana es el punto medio de un campo de datos. El promedio se puede irse más allá de la mediana producto de datos que estén en las colas, ¿cierto? El promedio siempre puede tener un efecto de distorsión y por eso en los estudios como estadísticos se ocupan las medianas para ir al centro de los datos. Y esto es lo que le debería interesar a ustedes, que son los sueldos profesionales, ¿cierto? Los sueldos profesionales tienen una media de 2 millones brutos, que es un buen sueldo, dada la realidad que nosotros tenemos en Chile. Y parten, este es el percentil más bajo de 1,2 millones y pueden llegar de 3.040.000 hacia arriba. Esos más o menos son los sueldos. Fíjense, para seguir contándoles de esto de los sueldos, a ver si lo puedo hacer. Estoy buscando la pantalla, denme un segundo. Claro, ven una... Sí. Bueno, estos son datos que publicó la Fundación Sol de los sueldos en Chile, y si uno los lee y compara estos sueldos de la administración pública, efectivamente uno podría tener cierta inclinación a señalar que son altos. Y son medio dramáticos igual, ¿eh? El 50% de los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos. 2 de cada 3 trabajadores menos de 550.000 líquidos. Igual eso es bajo, ¿cierto? Dada la realidad y el costo de vida que tiene el país. Fíjate que solo el 20% gana más de 800.000 pesos líquidos. O sea, ustedes cuando se titulen, probablemente tengan una renta sobre ese monto, ya van a estar en el 20% que gana más del país. Bueno, y ahí hay un montón de datos aparte. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, si uno ve este estudio, voy a volver, que está acá de Rodrigo Cerda, él en su investigación, si ustedes leen este paper, que no es muy largo, concluye que los sueldos en el sector público son un 35% más altos que el sector privado. Eso es lo que él concluye, ¿cierto? Lo que él argumenta en el paper. Claro, sí, depende todo de cómo, cuando uno lo compare. Yo creo que yo le he puesto a usted el ejemplo del detergente que limpia un 10% más. Claro, uno lo escucha y dice, oye, limpia un 10% más. Ya, pero ¿respecto a qué? ¿Al más malo, al promedio, al mejor, al comparable, al que cuesta lo mismo? ¿Cuál? Porque siempre cuando uno le muestren datos, tiene que preguntarse ya, pero ¿y de dónde? Entonces, claro, cuando uno va a ese dato, lo que ve es que efectivamente se está comparando con todos los trabajadores que hay en Chile. Entonces, evidentemente, estamos comparando sueldos de pyme. Acuérdense que el 70% de las personas se emplean en una pyme en este país. Entonces, están comparando sueldos de pyme con sueldos del Estado y probablemente el Estado esté más cerca de ser una gran empresa que de ser una pyme. Y si uno va y compara efectivamente los sueldos de grandes empresas, en categoría de 200 trabajadores hacia adelante, con los sueldos del Estado, va a encontrar que de ese 30% pasamos aproximadamente un 5%. Hay estudios que dicen que un 10, otros que dicen que un 5, pero anda por ahí. Igual hay un poco, está sobre, está un poco sobre. Entonces, esa es un poco la realidad de los sueldos de la administración pública. Y lo que concluyen ambos estudios es que el percentil más alto, en el fondo, es el que tiene más brecha con el sector privado. Antiguamente existía fuertemente arraigado el concepto de que los sueldos del Estado eran marcadamente menores que los sueldos del sector privado. Y hoy en día yo creo que esto se ha equiparado y donde se encuentran las mayores diferencias
en los sueldos más altos. Pero a mí me parece que esa diferencia está bien, o sea, cuando damos los sueldos más altos, estamos diciendo que una persona que, no sé, es jefe de administración y finanzas en un servicio público, en la administración pública puede ganar entre 5 y 6 millones brutos, que es un súper sueldo. Claro, probablemente en el sector privado, el de una gran minera gana 20 millones, y por eso se produce la diferencia. Yo creo que los sueldos en el Estado, está bien que no exista brecha con el sector privado, me parece bien que sea competitivo, pero tampoco puede llegar a esos niveles de remuneración, porque el trabajo público, a mi entender, tiene ciertos límites, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de los tramos superiores de remuneración. Esto es más o menos, y le iba a mostrar otra cosa. ¿Qué están viendo en este minuto? Bueno, ahora me ven a mí. Ven una página de internet, ¿cierto? Y si quieren ver más allá. Por ejemplo, acá donde trabajo yo, solo para que se hagan una idea y tengan el dato, las personas ingresan en el grado profesional 13. Y si uno ve los sueldos profesionales, estos están todos los servicios, ustedes pueden ver los sueldos, la escala, todo. Si uno va a los profesionales, grado 13, eso quiere decir 1.300.000 brutos. Ya, sería como cuando empieza una persona como profesional, y de ahí puede ir progresando hasta estos grados que están más arriba. Entonces, si uno tuviera que concluir algo, o quisiera hacerse una idea, podría decir que los sueldos del sector público en los últimos años se equipararon a los sueldos del sector privado, que existe una brecha en los estamentos más altos, en mi opinión es razonable, y que todo depende de la base de comparación con que se tome. Naturalmente, cuando uno toma estudios que lo comparan con la generalidad, va a encontrar grandes diferencias, pero si lo compara con organizaciones equiparables en términos de número y tamaño, va a encontrar ciertas similitudes. Y respecto a nosotros, administradores públicos, es el rango de remuneración más o menos que hay y que les va a esperar en el futuro. Me imagino que en algún minuto lo habrán visto o algo. Ya, eso por esta primera parte. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? ¿Críticas? ¿Nada? Bueno. No, profe. Bueno, Boris. Ya, conectémonos 3:10 y cerramos. Listo. Bueno, después de que uno, vimos los datos del Estado, cuando uno trata de definir sistemas de remuneraciones, tiene que acudir a lo que se llama el mercado laboral, ¿cierto? En general el mercado laboral no es otra cosa cada día más difícil de definirse que un área geográfica en donde se encuentran los potenciales trabajadores que nosotros nos deseamos comparar, ¿cierto? ¿Y por qué digo cada día más difícil de definir? Porque esa área geográfica, cada día con la tecnología va a ir, en el fondo, difuminándose los límites, ¿cierto? Con la llegada del teletrabajo o las tecnologías, vamos a poder lograr en el futuro que ese mercado laboral sea cada vez más amplio geográficamente. Existen encuestas salariales, ¿cierto? Las empresas pagan encuestas, o hay organizaciones, incluso otras empresas, que se dedican a hacer encuestas y que en el fondo te encuestan bien, pero te cobran un fee por tú conocer el estudio de salarios, ¿cierto? En general las compañías desean conocer los datos de remuneración porque es relevante saber si yo estoy pagando la tasa del mercado, si estoy pagando sobre el mercado o estoy pagando bajo el mercado. O sea, esa es una información relevante, ¿cierto? Entonces, una manera de obtenerla es mediante las encuestas salariales. Hay varias bien conocidas que se hacen. Antiguamente a mí siempre me llegaba publicidad como inscriba a su empresa de hacer parte de la encuesta 2020 de Laborum, hay una que sea Deloitte, hay varias que hacen, pero en general son las mismas empresas las que pagan porque se realicen estas encuestas. Cuando el trabajo es muy complejo o el grado de expertise es muy alto, también uno podría recurrir a ciertos expertos, ¿cierto? Personas que están en contacto con determinada área del mercado laboral y que conocen la realidad en cuanto a remuneraciones y disponibilidad de profesionales de un determinado segmento. Imaginemos, por ejemplo, un ingeniero informático que es especialista en un lenguaje muy específico y muy complejo. Bueno, probablemente esos datos no los tengamos de una encuesta salarial ni los encontremos publicados en ninguna parte, sino que quizás tengamos que recurrir a expertos. Otras fuentes que van afectando las compensaciones, por ejemplo, el costo de vida.
ustedes saben que en general, los contratos se reajustan por IPC. Lo que trata de hacer el IPC, en el fondo, es reflejar el aumento progresivo del costo de la vida de las personas. También en el sistema público, nosotros encontramos que, si bien existen estos grados, que en el fondo definen la remuneración, según donde yo viva, ese grado va a cambiar, particularmente en regiones, ¿cierto? O sea, si yo vivo en Punta Arenas, el sueldo de un grado profesional grado 10 en Punta Arenas es distinto al de Santiago. ¿Por qué? Porque en algunas regiones, que son aquellas, creo que me las sé de memoria, que van desde Concepción hasta Punta Arenas, y por el norte desde Coquimbo hacia Arica, reciben una asignación de zona. Y las que están ubicadas más en los extremos reciben una asignación de zona extrema, que son Arica, Coyhaique, Magallanes e Isla de Pascua. Que ellos reciben como una, aparte de esa asignación de zona, reciben una asignación adicional de zona extrema. Se me queda una por ahí, pero esa en general son. Entonces las remuneraciones también tratan de reflejar el costo de la vida, porque si no lo hicieran, o no estuviera el IPC, por ejemplo, encontraríamos que una persona, claro, que gana 100 pesos durante 5 años, va a ser más pobre después de los 5 años, producto del paso del IPC. Influyen los sindicatos, que definen instrumentos de negociación colectiva, de reajuste de las remuneraciones, etc. La sociedad también empuja de cierta manera las remuneraciones cuando existe la percepción de que estas en general son muy bajas o extremadamente altas. Recuerden ustedes que nosotros siempre estamos en la discusión del salario mínimo. Bueno, la discusión del salario mínimo afecta, ¿cierto?, al resto de las remuneraciones. Si nosotros subimos fuertemente el salario mínimo, lo más probable es que otras remuneraciones también deban aumentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a afectar mi estructura de equidad interna que yo tengo en la organización. Y la economía, ¿cierto? Y naturalmente el ciclo económico alto, donde hay poca disponibilidad de mano de obra, nosotros probablemente los salarios aumenten, ya que en aquellos bajos vamos a enfrentar disminuciones en los salarios medios. Hay varias maneras de hacerlo, ¿ya? Yo no voy a ahondar mayormente en esto porque va a ser parte de la lectura que van a tener para la prueba. Y porque es como bien, es que hay que hacerlo como con ejemplos muy gráficos, y si lo hacemos probablemente nos consumamos la clase, ¿ya? Pero en general, los voy a definir en general. Cuando yo no voy a recurrir a lo externo para definir mis remuneraciones, cuando no voy a pagar, por ejemplo, no voy a definir que mi secretaria gana lo mismo que la secretaria del servicio público vecino, hay que hacer algo muy parecido a cuando nosotros realizamos análisis de puestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tratan los mecanismos de evaluación de puestos? Y particularmente este, que es el método de puntos, que yo diría que es el más utilizado por las organizaciones que hacen este tipo de trabajo, tratan de valorizar los cargos en función del nivel de complejidad. Es decir, un puesto, por ejemplo, asistente administrativo, va a tener 215 puntos. Un puesto de gerente probablemente tenga 400 puntos. Y en función de esos puntos, se va a definir un determinado nivel de remuneración. ¿Y cómo se puntúan? Se puntúan en base a la importancia que tiene para la organización, en base a la experiencia que se requiere para desempeñarlo, a las habilidades y capacidades que están asociadas al desarrollo del cargo, etc. Entonces se llega a llegar a un puntaje, ¿cierto? Lo que trata de hacer el método de puntos, como el nombre ya nos señala de cierta manera, es que nosotros podamos puntuar los distintos cargos. El método jerárquico es bien parecido, y el de clasificación bien parecido, es lo mismo, diría yo, que es lo de evaluación de desempeño. El método jerárquico lo que trata de hacer es que nosotros ordenemos desde el más importante al menos importante, y el de clasificación de clasificarlos en determinados rangos, y en función de esos rangos poder definir las remuneraciones asociadas. Y los métodos de comparación de factores tienen que ver en el fondo con comparar aquellos factores que son relevantes en el éxito de un desempeño en una función. Es bien parecido al método de puntos. También incluye la experiencia, las habilidades, las competencias, estudios, etc. Bueno, aquí está, ¿cierto? Están señalando el método de comparación de factores. ¿Qué es lo que tiene adentro? Bueno, requisitos mentales, capacidad intelectual, etcétera, habilidades, pueden haber competencias que son capacidades no tangibles, como por ejemplo el liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo,
la visión estratégica, etcétera, requisitos físicos, si es que el trabajo lo implica, etcétera. ¿Ya? Bueno, y el método punto, lo que importa de esto, porque ustedes lo van a poder ver y van a poder ver los cuadros, porque esto lo hace uno sin los cuadros, como que no tiene mucho sentido, es determinar un puntaje para cada cargo. Cuando yo hago esto, que en el fondo es en función de la importancia relativa que tiene cada cargo, definir su importancia, posteriormente lo que tengo que hacer es asociar una remuneración. Y cuando voy a hacer eso, tengo que en general establecer ciertos niveles salariales. Y los sistemas que hay, bueno, uno es el de niveles salariales, que es decir, mira, tantos puntos implican tal nivel salarial, pero en general lo que hacen las organizaciones es agruparlo en márgenes, ¿cierto? No en sistemas de tasa única, sino tomar un margen y decir, los cargos que están entre los 200 y los 300 puntos, para decirlo así bien gráfico, van a tener una remuneración promedio de tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso en el fondo implica para la organización que pueda simplificar su decisión de remuneración. Incluso hay sistemas que van más allá. Por ejemplo, el product banding lo que nos dice es que nosotros tratemos de ensanchar esos márgenes salariales y ojalá no tener más de 5 y que dentro de esos márgenes estén definidas las remuneraciones de las personas. ¿Por qué hace esto el product banding? Porque uno de los problemas que hay con los mecanismos de márgenes salariales, o que hay en cualquier mecanismo de remuneraciones, es cuando la persona llega al tope del margen. Cuando la persona llega al tope del margen, y es un empleado que a lo mejor es calificado y que nosotros deseamos que permanezca en la organización, cuando él pide un aumento de remuneración, que potencialmente es una situación que puede ocurrir, lo que nosotros le iremos contestar es que llegó al tope. Y si no somos capaces de brindarle alguna oportunidad de desarrollo, de promoción, de ascenso, lo más probable es que esa persona empiece a mirar hacia afuera. Entonces, uno de los problemas que tienen los distintos sistemas que asignan valor monetario a los puestos es precisamente que tienen que ser capaces de retener al talento, ¿cierto? Y de incentivarlo a que pueda desarrollarse en la organización. Entonces, cuando definimos márgenes, también estamos estableciendo un límite de crecimiento de las personas, salvo que eso lo conjuguemos en alguna medida con alguna política de promoción, de movilidad vertical, etc. El broad banding nos permite que esa banda sea más ancha y que incluso la persona pueda tener desplazamientos horizontales dentro de la organización. Por eso tiene este valor, ¿cierto? Es más flexible que un sistema de margen salarial. Entonces, lo que en general se trata dentro de los sistemas de compensaciones, uno podría decir, no, pues si vale 100 puntos, debería ganar, por decir cualquier cosa, 100.000 pesos, que sería un sistema de tasa única. Lo que trata la administración igual es de tener un sistema que sea entendible, que sea justo, que esté relacionado con la importancia que tiene el cargo en la organización, pero que también sea flexible, es decir, que nos permita tomar decisiones que finalmente redunden en un incremento de la productividad, en la retención de los talentos que nosotros tenemos, en el desarrollo de los mismos, etc. Entonces, esos son los factores o los elementos que muchas veces están en juego en los sistemas de compensación. ¿Dónde aplica un sistema de tasa única? Que suena como súper poco flexible, suena súper rígido, cuando el desempeño no es relevante en el nivel de producción que tiene la organización. Por ejemplo, si yo hago algo muy estandarizado, muy de fábrica, muy de manufactura, probablemente el requisito sea que yo produzca 10. ¿Ya? Y si yo no logro el estándar de 10, lo más probable es que no califique para seguir dentro de la organización. Pero por más que yo me esfuerce en producir 11, no sea posible. ¿Ya? Entonces, en general, estos sistemas de tasa única aplican en aquellas organizaciones que son productivas y especialmente en procesos de manufactura. Dijimos que, por una parte, tuvimos foco en el mercado, ¿cierto? Dijimos que una fuente para definir niveles salariales o definir renta, sueldo, era el mercado. Después dijimos que también existe la empresa, ¿cierto? Y que la empresa podía establecer sueldos o políticas de remuneraciones en base a la importancia que tienen los cargos dentro de la organización. Y otro factor que es determinante es la persona, ¿cierto? Nosotros podríamos pagar en función de lo que hace o lo que tiene la persona. Y cuando nosotros caemos en estos sistemas tenemos, bueno, uno, el pago basado en desempeño, ¿cierto? Que no es otra cosa que en el fondo que nosotros remuneremos a la persona en función de su nivel de desempeño. El problema básico que tiene esto es cuál es el desempeño, ¿cierto? Como nosotros vimos en la teoría de la equidad,
también la percepción o la apreciación que nosotros tengamos del desempeño también va a tener un nivel de subjetividad. Otro problema de cuando uno premia a una persona o mejora la organización de una persona basado en el desempeño, es que uno, que el desempeño ya ocurrió, por lo tanto estoy premiando algo que ya fue en el pasado. En general, los sistemas de compensación lo que tratan es de guiar las conductas futuras. Y segundo, que un pago que queda para siempre incrementa la plantilla de sueldos que tiene la organización. Por lo tanto, ese también es un tema que hay que pensar a la hora de crear sistemas que basan su pago en el desempeño. Hay otros que se basan y que son bien similares, y los podríamos agrupar, porque básicamente la diferencia es conceptual entre lo que es una habilidad y una competencia. Pero digamos que en términos muy simples, las habilidades son cosas que yo puedo adquirir estudiando, para decirlo, no es exactamente así, pero para decirlo de una manera muy simple. Entonces, una empresa, por ejemplo, me puede ofrecer a mí incrementos de mi remuneración en función de las capacitaciones o certificaciones que yo sea capaz de lograr. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene también? Bueno, que no necesariamente porque yo tenga cierto nivel de capacitación o cierto nivel de acreditación, significa que yo hago el trabajo bien, que es lo que finalmente nosotros siempre perseguimos. Por lo tanto, es deseable que las personas adquieran mayores conocimientos, es deseable que tengan mayores habilidades, es deseable que tengan mayores certificaciones, pero no necesariamente eso nos puede llevar a que la persona tenga un mejor desempeño. Ese es un punto. Y lo otro es que el número de habilidades que una persona puede adquirir también es finito. O sea, va a llegar un día en que la persona ya se haya capacitado en 6 o 7 materias y probablemente ya no tengan que capacitarse. Por lo tanto, eso también es un tema. Y el pago basado en competencia, acá ya no estamos en materias que son, si bien son capacitables, el pago en habilidades se basa en que tú adquieras una certificación. El pago en competencias tiene que ver con que tú evidencias conductas en tu desempeño laboral. Por ejemplo, nosotros podríamos premiar a aquellas personas que trabajan en un equipo y ver si efectivamente las personas desarrollan esa conducta o no. Hay dos maneras de medirla. Una, hay empresas, consultoras que hacen mediciones de competencia. Y la segunda es que hagamos cierta orientación a las jefaturas que evalúan su desempeño para que vean si esa conducta está presente o no en el desempeño de la persona. Otro determinante de la compensación de las personas puede ser su antigüedad, ¿cierto? Nosotros podemos decir que a mayor antigüedad, la persona podría ser objeto de mejora en su remuneración. En general, la antigüedad no es muy popular dentro de la literatura, porque lo que es popular o lo que es más recomendable es que nosotros premiemos cosas que sean de utilidad, que estén asociadas a la productividad, que estén asociadas a las utilidades, que estén asociadas finalmente a los resultados. Y la antigüedad, al igual que la adquisición de habilidades, no necesariamente nos conduce a que tengamos mejores resultados. Ahora, ¿quiénes defienden siempre la antigüedad? Bueno, en general siempre los sindicatos o las asociaciones de funcionarios, los gremios, defienden la antigüedad porque encuentran que es el único factor que finalmente no es arbitrario por parte de la dirección. Por tanto, muchas veces los sindicatos, los gremios, ustedes los van a escuchar hablar de la palabra antigüedad. Y pocas veces van a escuchar hablar a la administración de la palabra antigüedad. Entonces ahí hay como un tema, ¿cierto? Ahora, si ustedes lo llevan esto a nuestro sector público, se van a dar cuenta que los ascensos, viendo primera clase, la gente asciende por antigüedad. ¿Se acuerdan de eso? Que el Estado sí tiene premios porque la persona sea antigua, o sea, asciende aquel que tiene más años en la institución, combinado con la evaluación de desempeño que tiene. Pero acuérdense que, estoy haciendo un mini resumen del curso, acuérdense que dijimos que las personas ya están casi todos evaluados súper bien, por lo tanto terminan subiendo finalmente por la antigüedad. Y finalmente la experiencia, ¿cierto? Fíjate que la experiencia es paradójico porque en general siempre nuestro pensamiento es que a mayor experiencia la persona tiene mayores capacidades, ha sido capaz de desarrollar durante el transcurso del tiempo mayores capacidades. Yo diría que depende de qué. Por ejemplo, una persona que ha desarrollado su vida como gerente, probablemente la experiencia le sea muy útil para seguir siendo un mejor gerente en el futuro. Pero si tú estudiaste algo relacionado con informática, probablemente mientras más pase el tiempo, más obsoleto sea lo que tú estudiaste, salvo que la persona haya sido capaz de volver a capacitarse, volver a adquirir nuevos conocimientos,
renovarse dentro de la tecnología que está disponible, etc. Pero hay ciertas carreras que, haber estado hace muchos años, puede que no necesariamente sea algo plausible de retorno. Bueno, ¿y qué influye? Fíjate que esto es súper interesante, en las remuneraciones de las personas. También influyen otras cosas. Influye el potencial. Hay organizaciones que pagan sueldo alto a personas que teóricamente van a tener un buen desempeño futuro. Y ahí encontramos particularmente empresas que se acercan a algunas facultades o algunas carreras a buscar gente. ¿Y por qué hacen eso? Porque piensan que esa persona tiene un alto potencial a desarrollar. Entonces, tratan de acercarse o tratan de acercarla a la organización. La influencia política también influye, o sea, en el mundo público también existe la amistad, existe la cercanía política, existen varias cosas y eso también determina la remuneración de las personas. Muchas veces, o incluso determina que las personas accedan a determinadas posiciones. ¿Existe solo en el mundo público? Por supuesto que no. Esto también pasa en el sector privado. Entonces, en el sector privado podemos encontrar las personas que van a jugar golf, tenis, que frecuentan los mismos lugares. O sea, también se da esta relación o que alguien trata, quizás por así decirlo no muy lindo, pero interesadamente de asociarse con alguien a objeto de tener algún beneficio dentro de la organización. Pasa en el mundo público, pasa en el mundo privado. Por lo tanto, la influencia política también tiene repercusiones dentro de las decisiones que toman la organización. Y lo otro, que me encanta el concepto de la suerte de estar como en el lugar preciso, en el momento adecuado, como esa típica frase. Hay que tener suerte muchas veces. Hay que tener suerte para que en el fondo tener acceso a mejores oportunidades. Pero, esta es como mi visión personal, yo creo que uno siempre ayuda a la suerte. Porque, ¿qué es lo que digo yo? Que hay personas que igual es fortuna, a igual fortuna desde el punto de vista de la suerte, una la capitaliza y la otra no. Por lo tanto, hay que tener suerte, pero también hay que ayudar a la suerte cuando aparece. Por lo tanto, la persona, no todo es suerte, también tiene que tener ciertas capacidades para poder capitalizar esa oportunidad. Óscar. Profe, lo que dice de la influencia política o como también las relaciones internas que se dan, eso va relacionado un poco también con el amiguismo que puede crearse tanto en el sector público y en el privado. Claro, en el sector público también existe el tema político, ¿cierto? Que también es una variable que existe, no hay que negarla. Ahora, ¿qué pasa? Así como tratando de empatizar con usted, a ver si lo logro. Muchas veces uno dice, no, yo no tengo contactos, no tengo a nadie, no conozco a nadie, estoy frito. O sea, cuando salga, me titulo administrador público y voy a tener que ir golpeando todas las puertas que existen hasta que alguien me pesque en el fondo. No podría, también yo creo que más de alguno lo piensa. Fíjense que primero ustedes van a tener su propia red, porque ustedes son como 35 personas, ¿cierto? Que estudian lo mismo, que se conocen. Bueno, lamentablemente con esta pandemia se interrumpió eso, pero se conocen, ¿cierto? Uno podría decir, en general las personas que estudian la misma carrera, en el mismo curso, se conocen, carretean, celebran cumpleaños, van al paseo a la playa de principio de año, se quedan en los pastos para el 18, etcétera, así como las costumbres chinas clásicas. ¿Ya? Se conocen. Entonces, usted va a conocer gente, porque a algunos de ustedes puede que le vaya muy bien, a otros les costará más y a otros les irá promedio. Eso es la regla de todo grupo, de casi todas las cosas que nosotros somos capaces de observar. Por lo tanto, ¿va a tener usted su red de contacto? Sí, porque si uno de sus amigos está en la cola que le fue mejor, probablemente usted que está en contra del amiguismo, que siempre habla que porque el amiguismo, que piensa que es una barrera, a lo mejor también le va a servir porque usted ya va a ser parte de una red. Hay cosas que uno no visualiza cuando está en la universidad, pero usted ya tiene una red de contacto. A lo mejor no es alta porque son todos estudiantes, pero eso va a cambiar con el paso del tiempo. Por lo tanto, ahí ya va a tener una red, ¿cierto? No todo en el sector público tampoco hay amistad ni política. Yo te digo, yo no milito en ningún partido y he ganado varios concursos, hay gente que conozco que también, entonces eso es bien relativizable, pero si la pregunta tiene algún trasfondo respecto a ustedes, yo les diría, claro, ustedes tienen su propia red, ustedes son su propia red y se van a dar cuenta que en el futuro va a ser así y que se van a llamar y se van a preguntar si están disponibles para una pega.
etcétera. Entonces eso también pasa. Hay algo en el chat, vamos a ver. Hay una carita triste. No sé por qué. Bueno, pero eso pasa, ¿cierto? Yo dije que la suerte había que capitalizarla, y respecto a la influencia, creo yo que cada uno va formando su red también con el tiempo. Ustedes, como les decía, tienen la propia. Bueno, también nosotros podemos establecer compensaciones para grupos y equipos de trabajo, ¿cierto? Nosotros podemos pagar, por ejemplo, por el rendimiento de cierto equipo. Fíjense que en el Estado existen, no sé si se acuerdan, pero existen los convenios de desempeño colectivo, y esos son incentivos para el desempeño de equipos, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia del desempeño en equipos? Que en general los equipos, los resultados de un equipo abordan en mayor porcentaje la realización de un determinado producto o servicio. Es decir, si yo premio individualmente, probablemente lo que logro abordar de un determinado producto o servicio, por decir algo, es un 20%, y cuando lo hago desde el punto de vista de un equipo, probablemente está abordando un mayor porcentaje de la realización del producto. ¿Cuáles son los problemas de pagar en equipo? Bueno, que naturalmente no todos los desempeños son iguales en un equipo de trabajo. Y acá está como la típica pelea que ustedes pueden tener en su grupo de estudio, que pasa a la universidad, que nadie quiere al que no trabaja. Entonces tienen grupo y nos falta el que, no los conozco, así que no puedo dar ejemplo, pero el que anda dando vuelta por varios grupos. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere, porque no aporta mucho al trabajo en equipo. Y también dentro de esos mismos equipos de trabajo está el que es más mateo, el que es más responsable, el que avanza más, etc. Bueno, en el mundo organizacional también esta realidad pasa, ¿cierto? También no todas las personas contribuyen igual. Por lo tanto, ese es un factor que hay que considerar dentro de los planes de trabajo en equipo. Fíjate que lo vamos a ver, para los que tomen conmigo el Gestión de Personas 2, ¿qué es el trabajo en equipo? En general, cuando uno premia el trabajo en equipo, premia las interacciones del equipo, por lo tanto, también existe una dificultad para discriminar cuánto es el aporte de cada uno. Cuando uno está, sobre todo en labores complejas, por ejemplo, hacer un trabajo para la universidad es más simple, porque a veces, ¿qué hacía uno? Se dividía el trabajo en partes, entonces la introducción, yo hago la conclusión, entonces el capítulo 2, yo hago el 3. ¿Ya? ¿Se trabajó en equipo ahí? No, ¿cierto? Porque trabajaron individualmente y lo pegaron. Salvo alguna coordinación por ahí que tuvieron, pero como expresión de trabajo en equipo es pobre, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es que la interacción sea mejor cuando hacemos trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque esa interacción logra mejores resultados, y eso está probado que es así. Entonces uno premia más la interacción. Y cuando tiene el pago basado en equipo es difícil determinar quién lo hace mejor, porque ¿qué puede pasar? Que haya dentro de ese equipo un súper empleado. Y ese empleado en algún minuto también va a necesitar reconocimiento. Por lo tanto, ¿cómo hacerlo si estamos premiando en equipo? O cómo identificar si efectivamente un súper empleado no puede ser una pregunta o puede ser un tema a desarrollar por la organización. Bueno, hay planes para toda la empresa. En el sector público existen logros de metas que se llaman institucionales, que es el famoso PMG, que a lo mejor ustedes lo escucharon por ahí, y que ese es un incentivo remuneracional que reciben todas las personas, independientemente de la labor que realizan, si son directivos, profesional, administrativo, auxiliar, etc. O sea, es para todas las personas. Y también uno podría establecer distintos paquetes de remuneración según la naturaleza de la persona. Por ejemplo, tenemos los profesionales, tenemos los empleados de venta, por ejemplo, los empleados de venta, que es como el clásico ejemplo de compensación de bono, se paga por la capacidad de venta que tiene la persona. Entonces, muchas personas que trabajan en áreas de ventas tienen salarios base muy pequeños y el mayor porcentaje es variable. ¿Por qué? Porque se trata de que la persona sea capaz de vender la mayor cantidad posible. Entonces, recibe poco como salario base, pero puede recibir un gran variable. Entonces, el incentivo y que busca alinear esa conducta que las personas efectivamente se orienten hacia la venta. También existen los trabajadores eventuales. Y trabajadores eventuales, pongámosle el término que usa Mondi en el libro, pero digamos que son trabajadores temporales, ¿cierto? Y los trabajadores temporales
en general también tienen sistemas de remuneración distintos a los trabajadores permanentes. En general esa remuneración es menor. Nos acercamos al final. Bueno, vamos a ver lo que es compensación a los directivos. No estaba acá y debió haber estado. Bueno, hay ciertas empresas que pagan, tienen sistemas de compensación a los trabajadores que están en función de ganancias o de utilidades. Es decir, reparten utilidades, y las utilidades se pueden repartir de varias maneras. Se pueden pagar directamente a una persona. Constanza, tú levantaste la mano, ¿cierto? Yo, profe, Catalina. Se muteó, profe. Sí, pero me muteé para que usted hable. Ah, ya. No, lo que pasa es que quería consultarle si la compensación para trabajadores eventuales tendría que estar como relacionado, por ejemplo, a quienes trabajan como honorario. Se supone que el trabajo honorario es eventual. ¿Por qué se supone? Porque igual en el sector público se ha hecho una mala práctica, distintas razones que para otro análisis, de que claro, algunos hacen trabajos no tan eventuales. Entonces, pero sí, uno podría decir en estricto rigor que el trabajo honorario es eventual. Ya. Ahora, ojo, Gracias. el trabajo honorario eventual puede tener dos características. Por ejemplo, yo puedo contratar trabajadores eventuales para reforzar mi equipo de venta porque estamos en Navidad y en Navidad las ventas aumentan un 30%. O un trabajo honorario puede ser relacionado con que la persona tiene ciertos conocimientos o tiene que desarrollar un producto en específico que la organización no lo puede hacer y ahí las reglas cambian, ¿cierto? Cuando hablamos de compensación de trabajadores eventuales, en este contexto de esta lámina, nos estamos refiriendo a que la persona hace algo que otras personas también hacen. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, claro, entonces hay algunas que reparten utilidades. Hay varias maneras de repartir utilidades. Una es pagar directamente, depositar es un recurso, un cheque en la cuenta corriente de cada persona. Otra es comprar acciones, ¿cierto? Yo puedo darte un paquete accionario a ti, entonces te hago parte de la utilidad. Hay algunas organizaciones que lo hacen de manera fiduciaria, es decir, que otro lo administra y a ti te la entregan cuando abandonas la organización. Y hay otros que efectivamente te dan esta acción y tú puedes ir canjeándola cuando a ti te parezca, ¿cierto? O sea, hay una que quedan como en un fondo aparte y que tú la cobras cuando te jubilas de la organización y otras que te las dan de inmediato. Eso quería decir. Y en las ganancias, porque la utilidad es lo que le queda a la organización después de pago de impuestos, costos, etcétera. Y en las ganancias, por ejemplo, yo puedo premiar a un grupo de trabajo, y esto se hace mucho en la empresa automotrices, por reducir costos, ¿cierto? O sea, yo puedo pagarle a determinado grupo de trabajo para reducir automóviles, pero reducir la tasa de falla, para reducir el tiempo de producción, para reducir el costo de producción en un X porcentaje. Y eso yo también podría darle una parte de ese ahorro que va a recibir la empresa, producto de la mejora en el procedimiento, dárselo al equipo de trabajo que lo implementó. Los japoneses Toyota tienen un sistema bien interesante de eso. Y bueno, lo vemos aparte de la compensación a los directivos, vamos a ver esta lámina al final, ¿cierto? Ya. Porque son una materia bien especial los directivos, que los directivos tienen remuneraciones muy altas, por sobre el promedio que gana el resto. Vimos ese cuadro en el sector público y también existe una diferencia no tan quizás marcada, pero significativa a lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y cuando digo creemos me incluyo, se incluye todo, la literatura, todo, de que los directivos tienen una gran influencia en los resultados que obtiene una organización. Y ahí podemos poner mil ejemplos, ¿cierto? Nosotros no hablamos de Apple sin pensar en Steve Jobs, no hablamos de Microsoft sin pensar en Bill Gates, o sea, en general grandes organizaciones están asociadas a grandes liderazgos también. Y fíjense que la investigación de incentivos nos dice lo siguiente. Uno, que los individuos se motivan más por las expectativas de recompensa que por el miedo a castigo. Esto suena como bien lógico. En general un castigo me va a tender más a inmovilizar que a movilizarme, ¿cierto? Y la recompensa es más movilizadora, porque en el fondo si yo tengo un premio por vender más o por ahorrar costos de producción, claro, lo más probable es que yo trate de, en el fondo, lograrlo.
En ciertos niveles de satisfacción con la remuneración, que fue lo que hablamos un poco al principio, las recompensas no monetarias adquieren mayor importancia. O sea, cuando yo ya estoy sobre cierto nivel de sueldo, probablemente mis decisiones que tome dentro de la organización tienen que ver con cuánto me gusta el ambiente laboral, la posición en la que estoy, etcétera, ¿cierto? La motivación, y esto también es como bien intuitivo, uno podría decir, la motivación es débil cuando una persona considera que el incentivo es imposible conseguir o muy fácil de alcanzar. Entonces, lo que se trata en las metas en general es que sean razonables y sean relativamente difíciles de alcanzar. O sea, tengan un nivel de desafío, pero un nivel de desafío abordable por las personas. Y las organizaciones con mayores niveles de primas presentan mejores resultados financieros. Mayores niveles de primas tienen que ver con mayores niveles de incentivos por producción. Llevado a nuestro idioma, con mayores bonos, con mayores premios, etc. Ya nos va quedando poquito. Compensación a los directivos. En general existe un salario base, hay incentivo a corto plazo bono, hay remuneraciones basadas en el desempeño. Es discutible, ¿cierto? Porque los directivos, yo creo que el desempeño en el corto plazo tiene que ser medido por cosas elementos muy concretos. Hay opciones de compra de acciones, prestaciones adicionales, indemnización por cese, etc. Fíjense que me voy a quedar con 2 puntos, que es la última lámina, que son las opciones de compra de acciones y la remuneración basada en el desempeño, y los incentivos a corto plazo también se podrían incluir. Uno debería considerar siempre que está presente, particularmente en los directivos, cuando estamos hablando de primera plana, lo que nosotros denominamos, o lo que los libros de administración denominan como teoría de la agencia. Entonces, la teoría de la agencia no es otra cosa que es que el dueño de la organización tiene determinados intereses y el gerente de la organización también tiene otros intereses, y algunas veces esos intereses están contrapuestos. Entonces, ¿qué trata de hacer cuando yo le ofrezco un paquete de acciones a un alto directivo? Lo que en el fondo estoy tratando de hacerlo es que se comporte como si fuera dueño, ¿cierto? Porque esta teoría de la agencia nos dice que el dueño tiene algunos intereses que difieren del gerente. Entonces, si yo hago a este gerente que sea también dueño, estoy reduciendo los incentivos para que se desalinee. Y por otra parte, cuando nosotros hablamos del nivel quizás más alto, directivo a nivel organizacional, estamos hablando que el alcance de las acciones muchas veces no es medible en el corto plazo. O sea, nosotros podemos observar ciertos elementos que quizás mejoran, pero lo más probable es que quizás lo más relevante de la gestión de un buen directivo sea lo que queda en el mediano o largo plazo. Entonces, la gestión necesariamente tiene un componente intertemporal. Es decir, lo que yo hago hoy a lo mejor está apuntando a un futuro que nosotros podremos ver en el mediano o largo plazo. Eso, estimados. ¿Alguna pregunta, comentario? Nada, bueno. Bueno, estimados, fue todo por este semestre. Déjame dejar de compartir. Bueno, para mí fue un gusto. Gracias por participar, gracias por estar. Y bueno, los que tomen el ramo segunda parte, nos veremos ahí. El ramo, le voy a hacer un poco publicidad, ¿no? El ramo, el segundo, es más entretenido porque no tiene tantas cosas técnicas, sino que tiene que ver con la cultura organizacional. Vamos a hablar del liderazgo, del trabajo de equipo. Yo digo que es un ramo súper intangible porque son puras cosas que uno no ve, pero que están presentes y permean a toda la organización. Así que espero haber sido un aporte en la formación de ustedes, que el ramo les haya gustado y que se hayan entretenido dentro de las posibilidades que tiene uno dentro de una asignatura. Así que les deseo que estén muy bien y hasta la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe, cuídese. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.